Nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Mis hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo de palabra, tiempo de oración, un tiempo en el que Dios nos permite conectarnos, permite venir a Él para ser instruidos, para escuchar su palabra, escuchar lo que Él quiere decirnos, amén, porque Él usa instrumentos y ha venido usando instrumentos durante el pasar del tiempo, y Él quiere que comencemos a escuchar su voz, que no solamente lo hagamos de oídas, sino que comencemos a hacer su voluntad, amén, porque Dios quiere que lo hagamos así como se lo hizo entender a Job, amén. En uno de los versos que Job dejó escritos aquí en la palabra de Dios, es ese, que de oídas te había oído, pues ahora mis ojos te ven, ¿cierto? Ahora tenemos la capacidad de poder entender qué es lo que Dios quiere decirnos por medio de esa palabra, amén. Comenzar a hacer la voluntad de Dios, poder ver qué es lo que quiere Dios para nosotros. ¿Bien? ¿Cuántas cosas no tuvo que pasar Job para poder entender el propósito? ¿Cuántas cosas que tuvo que vivir? La muerte de sus hijos, tuvo que vivir la muerte de todo su rebaño, de su ganado, todas sus propiedades, ¿cierto? Perderlo todo. Y hasta caer en enfermedad, ¿sí? Caer en enfermedad y muchas veces reprochar, ¿cierto? Y entender después que había un propósito, ¿cierto? Porque por eso él decía, de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven, ¿sí? Entonces Dios nos lleva por un camino por el cual nosotros debemos caminar, por el cual nosotros tenemos que comenzar a forjar nuestros pasos para que podamos comprender y ir directamente hacia Dios. ¿Amén? Porque hubiera sido fácil para Job decir, no, yo me dejo ir aquí en esta cama, ya perdí todo, quedé en quiebra, lo perdí todo, perdí mi familia, perdí mis hijos, ya no quiero vivir, ¿cierto? Y hubiera sido sencillo para Job echarse allí la muerte. Pero entonces es comprender que aunque seamos atacados, tenemos que permanecer, ¿amén? Porque actualmente, en estos tiempos, estamos viviendo tiempos de confusión, donde no solamente el hombre que está allí en el mundo está siendo confundido, sino también los que están dentro de la misma iglesia están siendo atacados, están siendo atacados para ser confundidos. Entonces, estamos viviendo tiempos de dificultad, tiempos donde el que no está firme en la fe puede ser movido fácilmente. Entonces, el enemigo está atacando por todos lados, está atacando a los que no están dentro de la iglesia, ¿cierto? Y los tiene allá entretenidos con sus cosas, pero también está atacando a los que están dentro de la iglesia. Los que están dentro de la iglesia quieren buscar de Dios, pero llega el enemigo, siembra una duda, siembra la cizaña, siembra muchas cosas, y muchas veces
hasta reproches en contra de la misma iglesia, de los mismos pastores, de los mismos líderes. ¿Sí? Y el enemigo es astuto en dividir y dañarlo todo. ¿Sí? Entonces, estamos viviendo tiempos donde el que no permanezca firme puede ser removido, puede ser fácilmente afligido. Entonces, muchos están cayendo ahí, muchos están cayendo en la confusión. ¿Sí? Y entonces hay unos que dicen, hoy me siento triste, hoy me siento melancólico, me siento sin ganas, hoy yo no voy por allá, hoy yo no me conecto, hoy yo no alzo mis manos, hoy yo no me levanto de la silla, yo quiero quedarme aquí. Y no estamos permaneciendo firmes en la fe, sino que le estamos dando una posición al enemigo para que nos abata, para que nos aflija. Y entonces el vivir del Espíritu está quedando de un lado, está quedando lejos, y cada día muchos se están apartando del fuego del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque el fuego del Espíritu está prendido, está firme allí, como una llama. ¿Sí? Y es mi decisión tomar si quiero seguir a Dios y acercarme a esa llama, o si quiero alejarme de esa llama, del fuego del Espíritu. ¿Sí? Como cuando estás al lado de una hoguera, de una fogata. ¿Sí? Está allí prendida, ¿cierto? Y cuando estás cerquita, sientes el calorcito, pero mientras que tú más te alejas, ya no lo sientes. Y es la decisión de cada uno, es una decisión personal. Me levanto de la silla, aplaudo, alzo mis manos, ¿sí? Canto para Dios, vivo para Dios. ¿Sí? Y no se muera el sentir del Espíritu. Que muchos han perdido su aliento. ¿Sí? Fíjate nomás cómo están las cosas en el mundo. Muchos allí en el mundo están pensando en sus propias cosas, en su propio bienestar, ¿sí? Sin darle la primera posición a Dios. Entonces, muchos dicen, pienso más en mi figura, ¿cierto? En verme bien guapo, por así decirlo. Pienso más en verme bien hermoso para que el mundo me admire. ¿Sí? Pero no quiero darle una posición a Dios. ¿Sí? Y estos pensamientos ya han entrado en el hombre, han afectado el vivir también del hombre. ¿Sí? Porque ahora muchos no quieren ni siquiera tener hijos. ¿Sí? Muchos se han dejado de dar vida, ¿cierto? Eso es un regalo que Dios nos ha permitido tener. ¿Sí? Ahora muchos corren en una sala de abortos. ¿Sí? Comienzan allí a jugar con la vida, quitándole realmente la potestad a Dios, ¿cierto? De que te está dando un regalo, te está dando un don de la vida, ¿sí? Para que haya una persona más, ¿cierto? Que pueda dar el propósito de vida, que es divulgar el Evangelio. ¿Sí? Y muchos siguen allí enfrascados en eso. ¿Por qué? Porque el enemigo ha entrado con el engaño. Dios quiere hablarnos acerca del engaño, acerca de lo que es la mentira, para que abramos nuestros ojos, entendamos que
Dios me ha traído y me ha puesto a meditar todo esto sobre el engaño. Y me ha puesto a meditar por días y por semanas acerca de lo que está ocurriendo en el mundo. Y todo como se está moviendo hoy en día el enemigo, porque Dios quiere prepararnos para que no solamente aquí en la iglesia, sino los que van a escuchar este mensaje comprendan y podamos descifrar cuál es el actuar del enemigo. ¿Bien? Entonces, muchos se están perdiendo porque están perdiendo su aliento. ¿Sí? Y muchos se están enfriando porque creen que solamente con asistir un día a la iglesia ya es suficiente, pero el resto de días vivo alejado de Dios, ¿cierto? Te voy a decir algo, hermano, y es que tú puedes asistir un día a la iglesia, ¿sí? Y creer que para ti está bien, pero realmente lo que importa es tu relación personal con Dios. Es lo que haces en tu intimidad con Dios. ¿Ven? ¿Cómo estás actuando en tu intimidad? ¿Sí? Porque yo puedo ir un día a la iglesia y fingir que todo está bien. Fingir que alzo mis manos. Fingir que aplaudo y que danzo. ¿Cierto? Pero es una careta y un fingimiento ante los demás. ¿De qué sirve fingir ante el hombre? ¿De qué sirve ponerme una fachada si realmente al que necesito agradar es a Dios? Si realmente al que tengo que darle mi vida es a Dios, no al hombre. ¿Sí? Entonces, comprendamos, hermanos, que sí, así como dices de la palabra de Dios, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿cierto? O sea, Dios nos está demandando que sí nos reunamos, ¿cierto? Pero aparte de eso, tenemos que realmente tener una relación íntima con Dios, donde está la relación mía con el Padre. ¿Bien? Entonces, ¿en qué queda nuestra relación con Dios? ¿Sí? ¿Un fingimiento ante el hombre? ¿Un fingimiento en que yo diga, sí, yo soy el que más aporto, yo soy el que más hago? No, hermanos. Tenemos que comenzar a comprender que esto va mucho más allá. Más allá de lo que es una reunión dominical, mucho más allá de lo que es habitar, ¿cierto?, los hermanos juntos. ¿Sí? Entonces, cuando habitemos los hermanos juntos, tenemos que hacerlo con amor, sin ningún engaño, sin ninguna apariencia, sin ningún fachada, ¿sí? Porque, como lo dije ahorita, muchos van allá pero han perdido su aliento, ¿sí? Y ya no quieren continuar, van solamente que los vean. ¿Y dónde está la relación con Dios? Entonces muchos han dejado de mirar a Cristo, dejado de mirar al Padre Celestial y han decidido dejar de luchar por el verdadero propósito, que es Dios, y vivir la vida de Dios. Por eso el enemigo es astuto y comienza a jugar con los sentimientos, comienza a jugar con los deseos, con los anhelos. Es
es lo que tú más anhelas? ¿Qué es lo que tú más quieres en este mundo? Si, si muchos dijéramos los anhelos, los deseos que tenemos en este mundo, mejor dicho, tendríamos muchos, ¿cierto? Muchos deseos. Y tenemos que comprender, sí, podemos tener sueños, podemos tener anhelos, ¿cierto? Pero no podemos dejar a Dios de últimos. Podemos dejar que Dios se quede en el olvido. Y así como ha pasado con muchas iglesias, que han puesto por encima de Dios sus propios deseos, han puesto por encima de Dios la vanidad, ¿cierto? Han puesto por encima de Dios las propiedades, las riquezas. Y Dios ha quedado ya en el olvido. Entonces, Dios quiere prepararnos para que comprendamos cómo está actuando el enemigo actualmente. ¿Sí? Y esto me trae memoria ahorita una de las noticias que escuché ahorita en la última semana, y es que uno de los hombres que más dinero tiene en este mundo, que se llama Elon Musk, que es uno de los fundadores de Tesla, de los fundadores de Starlink, que es un internet satelital. Muchas cosas tiene este hombre porque también hace viajes al espacio y está creando muchísimas cosas. Entonces, el hombre en su mente tecnológica y queriendo avanzar muchos años en la ciencia, está pensando ahorita y ha sacado un chip para implementarlo en la mente del hombre. O sea, lo que se avecina para la iglesia es algo muy fuerte. Entonces tenemos que estar preparados de lo que ha de venir. Podemos seguir escondiéndonos y diciendo, estoy un día sí y un día no. Tenemos que permanecer, hermanos. Tenemos que estar firmes en la fe. Entonces, si esto está haciendo este hombre, ¿cierto? Pensando que está avanzando en la ciencia, pero realmente hay una maquinaria detrás de todo esto, que es una maquinaria que está diseñada por el enemigo, de lo que ha de venir para los últimos tiempos. Porque en la misma palabra dice que seremos marcados, ¿cierto? Que el que no crea en Dios, ¿cierto? O el que no se someta y que no viva para Dios será marcado, ¿cierto? En su brazo derecho o en su frente. Entonces, hay una marca que es una marca espiritual, ¿cierto? También es la confusión, la desviación, el no creer en Dios. Y eso ya está trabajando el enemigo. Pero mira todo lo que se viene. Se viene la implantación de un posible chip y están ya haciendo las pruebas, todo esto. Entonces comienza a mirar esto porque el enemigo está actuando. Y son señales del cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces es aquí donde debo decirte que el enemigo es muy astuto para engañarnos. El enemigo sabe por dónde meterse. Hermano, yo trabajo con tecnología. Y me gusta mucho el tema de la tecnología, me gusta mucho el tema de la innovación, pero estar pegado de Dios me hace muchísimas cosas. Créeme, mientras que yo veo tantas cosas, porque Dios me ha abierto los ojos, muchos del grupo de mi trabajo no comprenden, ¿sí? Y cuando uno les habla, no lo comprenden porque creen que uno es un religioso o un fanático más, ¿sí? Entonces, a personas así muchas veces hay que llegarles de manera diferente, ¿sí?
comenzar a tratarlos de una manera suave para que comprendan el verdadero propósito de esas cosas que van a ocurrir, ¿no? Que muchos de los que trabajan conmigo, al también estar trabajando en tecnología, ¿sí? Y tener ese campo tecnológico de innovación y que la tecnología está avanzando enormemente, piensan que esto es una hazaña, ¿cierto? Y es algo que va a servirle a la humanidad para avanzar años de avance, ¿cierto? Para avanzar, mejor dicho, y hacer una evolución, ¿sí? Entonces, recuerdo que una persona me dijo, Jason, ¿tú te pondrías ese chip? Yo le dije, no, no me lo pondría. Digo, ¿por qué? Si es un avance tecnológico, imagínate, van a poder saber qué enfermedad tienes, cómo actúas, cómo haces esto, cómo haces lo otro. No, no lo haría, simplemente no lo haría. Y ahí, pues, le di unas pequeñas razones de por qué no lo haría, pero entonces muchos están cegados, muchos están engañados, muchos no entienden. Y Dios nos ha enviado a nosotros con la comprensión de que seamos luz en medio de tanta tiniebla. Yo le pido a Dios que así como nosotros podemos entenderlo, muchos otros también lleguen a esa capacidad de entenderlo. Porque hasta en las propias familias y en la misma iglesia habrá engaño. Entonces, oremos a Dios para que nuestros propios familiares, nuestros propios amigos, los hermanos de la iglesia, no caigamos en engaño del enemigo, astuto y sabe cómo confundir. No se calle la palabra. Amén. Vamos a Mateo 26, 1. Amén. La palabra dice: cuando hubo acabado Jesús con todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Cuando yo leía este verso, dice, cuando hubo acabado Jesús con todas estas palabras. Y si vamos unos capítulos atrás, Mateo, nos damos cuenta que Jesucristo venía enseñando con parábolas, ¿cierto? Pero de los últimos mensajes que dio, si tú retrocedes al capítulo 24, te das cuenta que una de las últimas palabras fue esta: la profecía del regreso del rey. O sea, y el vivir de los últimos tiempos. O sea, todo lo que ha de venir. Si tú te lees Mateo 24 vas a entender muchísimas cosas. Y en el capítulo 25 dice la parábola de las 10 vírgenes. O sea, todo acerca de qué, del arrebatamiento, y todo acerca del vivir de la iglesia, ¿sí? Y de lo que ha de pasar en los últimos tiempos. Entonces, cuando vamos aquí al capítulo 26, versículo 1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? O sea, iba a celebrar la Pascua y se iba a entregar a Jesucristo para redimir a su pueblo, ¿cierto? Pero el mundo no lo entendía, solamente él lo comprendía en ese momento. Entonces dice acá el versículo 4: y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matar. ¿Qué hubo aquí? Engaño. ¿Y qué está haciendo el enemigo hoy? Está engañando. Está engañando a los líderes allí políticos, ¿cierto? A los que tienen el poder de las naciones. ¿Cuántas políticas nos levantan en contra de ellos? Política a favor del aborto, política a favor del casamiento entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ahora
están creando por allá otras políticas, ¿cierto? Una agenda de cumplimiento de muchas cosas. Y el hombre no entiende muchas veces. Y mira acá, y tuvieron consejo, o sea, los líderes de la misma iglesia, ¿cierto? Como los maestros, ¿sí?, en Israel, hicieron consejo en contra de Jesucristo para cogerlo cautivo con engaño. ¿Sí? ¿Qué quiere el enemigo de la iglesia? ¿Qué quiere el enemigo con los que están allí en el mundo? ¿Sí? Yo he hablado con muchas personas y créeme, pues me han dicho que soy religioso, que soy fanático, ¿sí? Pero a mí no me importa. Pero cuando yo hablo de Jesucristo, me dice, ¿y usted cree en ese amigo imaginario? ¿Usted cree que Él bajó de esa cruz? Que Él realmente resucitó? ¿Sí? Entonces, muchos comienzan allí a hablar por hablar. ¿Sí? Muchos comienzan a hablar de una manera que ellos no comprenden, ¿cierto? ¿Por qué hablan así? Porque permitieron que entrara el enemigo en pensamientos de razonamiento y nunca fueron la presencia de Dios, nunca tuvieron esa intimidad y nunca quisieron leer la palabra. Si te das cuenta, son muy pocos los que leen la palabra hoy en día. Entonces dice el versículo 4, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. La fiesta de la Pascua era celebrada en memoria de la liberación del pueblo de Israel en Egipto. O sea, aquí hay revelación, hermano, y Dios lo mostró. ¿Por qué? Porque ya no celebraríamos la liberación de un pueblo físicamente, ¿cierto? Sino comenzaríamos a celebrar la liberación de un pueblo espiritualmente. ¿Por qué? Porque por medio del sacrificio en la cruz, los pecados serían borrados. ¿Bien? O sea, la liberación, todo esto que tuvo que pasar desde la liberación del pueblo de Israel, ¿cierto? Hasta pasar aquí el día después de la fiesta de la Pascua, que fue la aprehensión, ¿cierto?, de Jesucristo, tuvo que venir Él para liberarnos realmente. ¿Sí? Entonces, si tú lees la Biblia, te das cuenta cuál era el actuar del pueblo de Israel después de que salió de Egipto. Muchos le dieron la espalda a Dios, muchos levantaron altares a falsos dioses, muchos cometían asesinato, violaban, casamiento entre hombres con hombres y mujeres con mujeres, y vivían la vida desenfrenada. ¿Sí? Y tuvo que venir Jesucristo y hacernos entender que a pesar de que Israel celebraba esta fiesta de la Pascua por la liberación del pueblo de Israel en Egipto, ya la comprensión era totalmente diferente, porque Él vino para liberar al pueblo del pecado. ¿Bien? Entonces, esa comprensión nos lleva a entender que Él no solamente vino a hacerlo por el pueblo de Israel, sino también vino a hacerlo por todo el mundo. ¿Sí?
porque Él vino y se manifestó y se mostró como el Hijo de Dios. Pero muy pocos comprendieron y pocos entendieron, ¿cierto? Entonces dice aquí Mateo 26, el versículo 6. Dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué desperdicio? ¿Para qué este desperdicio? O sea, la mujer entendió algo que los discípulos no habían entendido todavía, algo que ellos todavía no habían visto. Y era que después de esas fiestas vendría la redención, y ella quiso honrar a Jesucristo con ese perfume de alabastro, ¿cierto? Que era de un gran valor, era muy difícil de conseguir, y ella lo entendió. Y entonces, ¿qué fue lo que ella hizo? Honrarlo, ¿sí? Y derramó sobre la cabeza de Jesucristo, ¿cierto? Ese perfume. Es como cuando, mejor dicho, ella lo estaba preparando, ¿cierto? Para un momento especial, con una honra. Así como cuando una pareja se casa, y hay unas honras por los padres, por los hermanos, por los familiares, y dan honra a esas personas, ¿cierto? Porque van a entrar en un casamiento, en una unión militar, que será que tiene que durar por toda la vida. Entonces, así quiso esta mujer honrar a Jesucristo y quiso entregar ese perfume y honrarlo y derramarlo sobre su cabeza para ese momento especial. Y aún los discípulos no lo entendían. Por eso es que tenemos que estar atentos cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para entender y comprender la palabra de Dios, entender los tiempos, entender qué es lo que Cristo quiere hablarnos. Amén. Entonces, acá dice: al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué esto? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. O sea, ellos tenían otro sentir, tenían otra forma de pensar, pero porque no habían visto lo que venía. En cambio, esta mujer lo entendió. La mujer comprendió que debía honrarlo sin importar el precio del perfume. Entonces, así como los discípulos en este momento, como estaban en este momento, no entendían, así hay muchos ahorita que no comprenden. Hay que agradar a Dios, hay que hacer una ofrenda a Dios, hay que agradecer por ese llamamiento santo que Él nos ha hecho. Entonces, la mujer comprendió también que habría, después de la muerte de Jesucristo, una nueva vida. Por eso la honra que ha de conocer Jesucristo. Y aquí, bueno, acá dice que ellos decían que se podía haber vendido, ¿cierto? Y haberse dado a los pobres. El versículo 10 dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué te molestáis?
¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. ¿Sí? O sea, lo estaba preparando, lo estaba alentando a lo que tenía que vivir Jesús en ese momento. Entonces, comprender esto, para poder comprender esto necesitamos una disposición, necesitamos tener un corazón dispuesto, una mente entregada a Dios. Muchos ponemos barreras en nuestra mente. Decimos, no, yo no hago eso porque me quedo sin dinero. No, yo no hago eso porque eso no me pertenece a mí hacerlo. Yo no hago eso porque eso tiene que hacerlo otra persona. Y muchas veces cuando vemos el actuar de la otra persona, ahí sí reprochamos. Decimos, pero ¿y esa persona qué le pasa? Pudo haberse gastado eso en otra cosa. O no lo hemos hecho, hermanos. No hemos hecho que muchas veces vemos que hicieron algo, pero ese, ¿por qué hizo eso? Hubiera aprovechado eso para hacer otra cosa. Y entonces el enemigo es astuto allí. Y vamos allí al versículo 14 de este mismo pasaje, porque vamos a hablar también de lo que fue la traición de Judas, ¿bien? Porque aquí el enemigo también actuó metiéndose astutamente. Entonces dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. O sea, ¿a dónde fue? A los que estaban allí haciendo consejo en contra de Jesucristo, a cogerlo con engaños y matarlo. Entonces, allí fue Judas, que era uno de los 12 discípulos, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad de entregar. O sea, entró el enemigo sigilosamente en el corazón de Judas y le engañó. ¿Y cómo le engañó? Con uno de sus deseos, de pronto la avaricia, querer tener dinero, querer tener riquezas en este mundo. Por eso él fue y les dijo a los sacerdotes allá, ¿qué me quieres dar? Y lo compraron con dinero, ¿cierto? Y entonces, que no pase esto con nosotros, por querer las riquezas de este mundo, dejamos de seguir a Dios, por querer tener una mejor vida por allá de pronto en China o en Dubái o en cualquier otro país, sacrifiquemos la vida de Dios. Entonces, aquí, en el versículo 33, en el mismo capítulo, también vemos el actuar de Pedro. Porque Pedro era de los más cercanos a Jesucristo. Y dice el versículo 33, respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, era lo que venía para Jesucristo, venía un encarcelamiento, una burla para Dios.
porque venía el enemigo a querer someterlo a los pies del mundo y hacerlo quedar como un infame, como una persona que estaba blasfemando y que no era cierto que era el Hijo de Dios. Entonces el enemigo quería verlo allí, humillado. ¿Sí? Y Jesucristo le estaba hablando a los discípulos y por eso Pedro le respondió eso. ¿Por qué? Porque todo el pueblo se iba a ir en contra de Jesucristo. Muchos se iban a ir en contra de Jesucristo. Y entonces aquí, respondiendo, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y entonces, cuando todo esto ocurrió, que vieron a Jesucristo como un cautivo, que comenzaron a pegarle, que comenzaron a torturarlo. Y entonces todos los que le seguían comenzaron a esconderse para que no les pasara lo mismo. Tuvieron miedo. El enemigo entró allí para infundir temor, para que nadie perdiera, para que todos corrieran y dijeran: yo no quiero perder mi vida, ¿sí? Yo no quiero que me pase lo mismo que le está pasando a él. Y entonces ocurrió que cuando estaban allí, que Jesucristo, cierto, cautivo, Pedro le negó. Y se cumplió la palabra de Jesucristo, le negó 3 veces. Entonces, después de eso, ¿sí? Vamos a leer el versículo 40. Dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Mira, esto fue después de que Jesucristo le diga esta palabra a Pedro y subieron al monte Getsemaní para orar. ¿Sí? Entonces dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, subieron a orar y realmente el único que oró allí fue Jesucristo, y porque los discípulos se durmieron. Y no solamente pasó 1 vez, sino pasó 3 veces. Dice: otra vez fue y oró por 2ª vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y el enemigo está actuando para que y la iglesia esté dormida, para que los líderes estén dormidos, para que los que están dentro de la iglesia como siervos, como servidores, estén dormidos. Y entonces son muy pocos los que permanecen allí despiertos. Y son muy pocos los que realmente quieren someterse a Dios. Y entonces, ¿cierto?, los dejó otra vez allí. Y dejándolos allí, dice el versículo 44, se fue de nuevo y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. De aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. El hombre, esta carne, es débil. Y muchas veces
por su propia debilidad, no queremos ni siquiera continuar el camino. Y preferimos entrar en el engaño. Preferimos entrar en un momento donde es una transición en el tiempo que creemos que ya es suficiente, que lo haga otra persona, que comiencen a hacerlo ellos, que comiencen a hacerlo otra persona, que yo ya hice lo que tenía que hacer. Entonces, es tiempo de permanecer firmes en la brecha, ¿ven? De orar, de velar, de estar allí clamando, estar firmes en la fe. ¿Sí? Y mira, muchas veces también me ocurre que muchos anhelan ir a la iglesia, ¿cierto? Muchos anhelan ir allí y estar allí en esa reunión dominical o en esa reunión presencial. Y muchos quieren estar allí y comienza el enemigo a atacarlos con debilidades. Y así como lo decía al principio, muchos ni siquiera quieren alzar sus manos. Muchos comienzan a cogerle el sueño. Y es el enemigo que está atacando, así como atacó aquí a los discípulos. Muchos se quedan dormidos. Y esto es algo espiritual. ¿Sí? No ya hablando de la parte física, pero hablando de la parte espiritual, el adormecimiento de la iglesia está llevando a que no haya una vivencia en el espíritu, que no haya una vivencia a vivir realmente para Dios, sino que estemos allí como en una zona de confort, en la que, sí, yo le oro a Dios, sí, yo creo en Dios, sí, yo hago las cosas de Dios. Pero ¿y el actuar verdadero de Dios? ¿Dónde está? ¿Realmente estamos comprometidos con Dios? ¿Realmente hay un compromiso con Dios para ser firmes en lo que Él quiere hacer por medio de su iglesia? Entonces, es el momento de permanecer. Y mira lo que ha venido hablando aquí Dios, y es acerca del engaño. ¿Sí? ¿Cuánto show en el mundo? ¿Sí? ¿Cuánta farándula? ¿Cuántas cosas? ¿Sí? ¿Cuántas leyes? ¿Sí? ¿Cuántos políticos desviados? ¿Cuánto ocultismo? ¿Cuánta brujería entre los mismos políticas y gobernadores? Y allí siguen engañados. ¿Sí? Y el enemigo allí está entrando. Entonces tenemos que estar con los ojos bien despiertos, ¿cierto? Con los ojos abiertos, estar nosotros atentos. ¿Sí? Porque, hermano, ¿qué pasó con los apóstoles después de que cogieron a Jesucristo? ¿Qué pasó? Tuvieron temor, tuvieron miedo, comenzaron a dudar. Y lo que muchos hablaban allá afuera en el mundo, que decían, era un profeta más, era un blasfemo. Créeme, esas palabras llegaban a los apóstoles y ellos se llenaban de temor, se llenaban de dudas. Pero había una promesa de Jesucristo, era resucitar al tercer día. Y la maquinaria del enemigo es engañar al pueblo, ¿cierto? Engañar a los que están dentro y fuera de la iglesia. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Por eso la palabra dice que él está como un león rugiente, ¿cierto? Esperando a ver a quién devora. Entonces, no le demos campo al enemigo,
para que entre a las casas, para que entre a las familias, para que entre al matrimonio y lo destruya. No demos campo, porque el enemigo sabe por dónde entrar. Somos débiles. En esta carne tenemos muchas debilidades. Hay cosas en las que unos son fuertes, otros son débiles en otras cosas. Entonces, estar firmes en Dios, que Él es el que nos comienza a hacer fuertes en esos campos en los que somos débiles. ¿Cuántos son débiles por allá, no sé, hacia la lujuria? ¿Cuántos son débiles hacia el amor al dinero? Entonces, comencemos a estar firmes para que Dios nos comience a dar una fortaleza y que no seamos engañados. Imagínate cuántos matrimonios nos han engañado por medio de las redes sociales. Ay, no, me gustó esa chica que está aquí en este perfil de Facebook. Comienzo a hablarle. Ay, no, me gustó ese chico. Comienzo a establecer una relación con él. Y mi esposo por allá, mi esposa por allá. Tremendo. Como Dios nos habla. Porque muchos están allí enfrascados en las redes sociales. Y tanto engaño que se está moviendo. Y mira lo que también acontecía. Que era que Pilato, él no quería entregarlo a Jesucristo porque él tuvo una confrontación con Jesucristo y le dijo, bueno, tú dices ser el rey de los judíos, ¿cierto? Y él le decía, mira, en el capítulo 27, versículo 11, dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, que en ese momento era Pilato, ¿cierto? Y le dijo, y el gobernador le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, eso lo estás diciendo tú, ¿cierto? Pero porque él no tenía necesidad de decirlo o exclamarlo por sus palabras, ¿no? Con su forma de actuar, su forma de ser, todo lo que hizo, el cumplimiento de la palabra, ya era revelación, ¿sí? La revelación que no muchos entienden, sino que muchos creen que la revelación es algo ahí que se lo inventó el hombre y que lo interpreta a su manera. ¿Sí? Entonces, eso lo estás diciendo tú de Hijo de Jesucristo, ¿cierto? Entonces dice aquí el versículo 12, le dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Guardó silencio. Porque tenía que cumplirse la palabra de Dios. Dice el versículo 13, Pilato entonces dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican en contra de ti? Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. O sea, Pilato no encontraba pecado en Jesucristo, no encontraba algo que lo motivara a que realmente debía entregarlo a los sacerdotes, que lo estaban engañando. Y el engaño del enemigo, hermano, terrible, porque él sabe por dónde meterse. Entonces, mensualmente, ¿cierto? El gobernador sacaba libre a uno que estaba en la cárcel, a un ratero, a un violador, sacaba libre, ¿sí? Y entonces los sacerdotes le propusieron eso. Pero pues como tienes que sacar a uno libre, pongámoslo en discusión con el pueblo y que el pueblo decida. Fíjense, el enemigo es astuto. Y entonces, como los sacerdotes manipulaban todo, y así ha ocurrido con la iglesia,
iglesia, después de ese sacrificio en la cruz, no es la iglesia que vemos ahí, esencialmente, que vemos allá, que hay, ¿no? Que la iglesia del supertemplo, ¿cierto? Sino la iglesia la puso Cristo en nosotros, en sus corazones, que seamos la iglesia cada uno de nosotros, que comencemos a hacer esa integridad que Dios quiere, que seamos nosotros cada uno allí unánimes. Porque cuántos estaban allí testificando, no, que el templo era lo mejor, ¿cierto? Y que era la casa de Dios, y allí fue cuando, por medio de ese sacrificio en la cruz, se rompió el velo y se derrumbó el templo. ¿Sí? Y entonces esa iglesia que hoy en día se vende allí promoviendo leches, ¿sí? Promoviendo cosas del mundo, no es la verdadera iglesia. ¿Cuántos engañados allí? Y por eso muchos están engañados. Y Jesucristo le dijo a Pedro: sobre ti edificaré mi casa, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Que Roma, después de cometer todo este asesinato atroz, ¿cierto? Cometer todo esto con su poderío, se lleva a la iglesia para Roma. Crean una basílica, crean una cosa allá, una tumba en honor a Pedro, ¿cierto? Y comienzan a edificar una iglesia. Entonces comienzan a decirle: esta es la verdadera iglesia. ¿Y cuántas cosas se movieron detrás de esa iglesia? Y se siguen moviendo. Entonces, con los ojos bien abiertos, porque muchos están siendo engañados todavía. Y estamos aquí nosotros para testificar a Dios. Testificar que realmente ya no dependemos de un templo, no dependemos de allí estar buscando a un sacerdote para confesarnos, estar buscando a alguien que me aliviane de pronto, y que después todo eso, toda mi vida, la sepa todo el mundo, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque Dios pone a los líderes para que esas vidas sean reservadas, ¿sí? Las necesidades del pueblo, las necesidades de la gente, todo eso, y manejarlo con ¿qué? Con sensatez, ¿sí? Entonces, muchas cosas se mueven y Dios quiere formarnos a nosotros como esa iglesia y ese engranaje realmente que funcione de acuerdo al Espíritu. Y entonces, el pueblo que eligió a Barrabás, ¿cierto? Y engañaron al pueblo, engañaron al gobernador y cogieron a Jesucristo y lo llevaron allí. Y para que fuera pasado por vergüenza. Y la cruz significaba que maldición. ¿Sí? O sea, todos los que morían allí en una cruz eran malditos. Entonces, el pueblo eligió eso. ¿Sí? ¿Pero por qué? Por los engaños del enemigo. Después de eso, también vino el temor de los sacerdotes. El temor de los sacerdotes era que comenzara a decir: oiga, ¿y si resucita, qué hacemos? Oiga, ¿y si se cumple la profecía de que realmente resucitó? Vamos a quedar nosotros como los engañadores. No podemos permitir eso, imagínense.
El enemigo estaba allí en el corazón de los sacerdotes. Estaba con el engaño. ¿Sí? Y así como le ocurrió a Pablo, porque Pablo también era uno de los líderes allí del ejército, ¿cierto? ¿Sí? Y tenía mucho poder y perseguía a la iglesia. Entonces, a él le ocurrió, vivía una vida allí de ceguedad, de engaño, que Jesucristo se reveló a su vida. ¿Sí? Entonces, esos hombres, con ese temor de que Jesucristo no resucitara, le pidieron al gobernador que por favor que no permitiera que nadie entrara a la tumba y que se revolviera el cuerpo y que comenzara a divulgarse que había resucitado. ¿Sí? Que decían, hay mucho fanático que puede robarse su cuerpo. Entonces, había engaño. ¿Sí? Y el enemigo se estaba moviendo. ¿Para qué? Para engañar. Y así como se está moviendo hoy en día, se está moviendo para que el mundo y muchos de los que están allí, ¿cierto?, en el mundo, sigan creyendo que Él no resucitó. Él solamente es una fábula más. Es un mito. Es un cuento allí contado por alguien que quiere establecer una religión. ¿Sí? Entonces, el enemigo se movía y se sigue moviendo. Entonces, tenemos que estar pendientes, hermanos, pendientes con todo lo que está ocurriendo hoy en día. Y esos sacerdotes le convencieron al gobernador de que hiciera eso, de montar una guardia allí en la tumba de Jesucristo, todo esto. Pero mira el poder de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Resucitó a dar libertad a los cautivos, a aquellos que no comprenden la cautividad. Hay que comenzar a comprenderla, ¿sí? Comenzar a saber que si seguimos en el mundo estamos siendo cautivos de muchas cosas en el pecado. ¿Sí? ¿Cuántos no quieren dejar el cigarrillo? ¿Cuántos no quieren dejar el alcohol? Y siguen allí, esclavos de eso. Entonces, Cristo murió y resucitó. ¿Y cómo dejó a esos sacerdotes? Los dejó en vergüenza. Que el enemigo quiso dejarlo en vergüenza a él. ¿Sí? Pero después, él los dejó en vergüenza realmente a ellos, ¿cierto? A los sacerdotes y al enemigo. ¿Sí? Entonces él tiene una promesa de vida para nosotros. Que es vivir para él y llegar a conocerle a él realmente cara a cara un día. ¿Amén? Entonces, la vida en Dios, aunque hay pruebas, aunque hay circunstancias que nos lleven a estar en esa circunstancia de duda, de tristeza, de que sí será, sí no será. Eso tiene que ser pasajero, hermano. Tenemos que darle la autoridad a Dios, que Él deje en vergüenza al enemigo. ¿Amén? Vamos a tener muchos pensamientos en nuestra mente. Y es el enemigo el que se está moviendo y quiere que tú seas engañado,
que no sigas buscando de ellos. Eso es lo que más quiere el enemigo, que una vida se pierda. Mientras que le damos la autoridad a Dios, tendremos una vida ganada para Cristo, ¿bien? Para testificar de Dios, para que el mundo conozca de Dios, que el mundo se está llenando de tinieblas, ¿sí? Y de engaño. Hoy en día, los programas de televisión, todos incluyen la inclusión sexual. Y ahora están queriendo hacerlo pasar como algo normal. Es el enemigo que está implantando esa mentalidad en los hombres. Entonces, cuando tú hablas de lo que Dios te ha dado a ti, de ese depósito, y hablas de la verdad, de cuál es la naturaleza de Dios, te refutan y te dicen que estás equivocado, que tienes que dejar que el mundo sea libre, que tienes que dejar que las personas sean libres, que tienes que dejar que cada uno decida. Y así pasa con el aborto. ¿Cuántos allí abortando sin saber que eso está siendo planeado por el enemigo, como en el tiempo antiguo, donde se sacrificaban a los niños y eran ofrecidos a Moloch? Entonces, despertar, hermanos, ¿ven? Despertar, vivir para Dios, cada día acercarnos más al Espíritu Santo, al fuego del Espíritu Santo, ¿ven? Vivir para Dios, ¿ven? Y terminar aquí. Dios nos ha dado una palabra hermosa para instruirnos y estar alertas y no ser engañados, amén. Entonces, avivados, hermanos, estar unánimes, unidos en espíritu y en verdad, firmes en la fe, ¿sí? Y así como dijo Pablo, solamente tenemos una cosa en común, y es nuestra misma fe en Cristo Jesús, amén. Entonces, firmes en la fe, y que Dios los fortalezca a cada uno de nosotros, y que en medio de tanta prueba y tantas cosas que se mueven en este mundo hoy en día, que Dios nos dé la fortaleza y nos dé la valentía de afrontar todo lo que hay. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo.